Hola con todos y todas, nos encontramos en la cuarta edición de Radiografías, un segmento de frecuencia subversa e indie media en el que buscamos adentrarnos en esos espacios creativos, tanto de contenido artístico como social. Y el día de hoy nos encontramos con Alfredo Breil. El día de hoy Alfredo Breil está haciendo una presentación de documentales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y en unos momentos ya nos dirigiremos para allá para también realizar algunas cositas por allá. Alfredo es documentalista, músico, fotógrafo, escritor y también ha participado siendo profesor por muchos años. Espero que esta entrevista sea muy enriquecedora para ambos. Entonces, en un primer momento, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo nació este gusto por el arte desde chiquito, por el cine, por la música? ¿Cómo fue tu inclinación por el arte? Bueno, realmente yo me acuerdo que acababa el colegio y no sabía qué hacer de la vida, ¿sí? Pero tenía amigos que pintaban y entonces fui a ver exposiciones y por ahí me interesé. Por otro lado, la literatura me gustaba mucho. Yo pensaba que iba a ser escritor cuando sea grande. Y bueno, y justo ahorita estoy escribiendo, recién a la vejez ya, digamos, ¿sí? Entonces ahí era un tipo intelectual, leía novelas, escribí obras de teatro, vi representadas unas obras de teatro por unos colegios también, unas obras que escribí, pero luego cayó en mis manos una cámara de video y me dediqué me especialicé por ahí, me fui por ahí, tuve oportunidad de especializarme en el exterior y regresé y me puse a hacer documentales. Y esos son los documentales que se van a exhibir desde hoy día hasta el día sábado organizado por la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Veíamos que eres un personaje bastante multifacético, como que te gusta bastante el cine, pero también te dedicas a la música, te dedicas también a la docencia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo logras llevar eso? Tú dijiste bien, más bien ha sido un proceso de pasar de una cosa a otra buscando, qué sé yo qué, buscando la comunicación, pienso yo, ¿sí? Y entonces escribir era como muy remoto. Porque tú escribes y después, ¿cómo haces tú para que llegue? Igual escrito para el periódico, ¿no? Pero ¿cómo haces para que lleguen las cosas a los espectadores? Es un problema, ¿no? Hacer documentales también hay el trabajo de difundir ¿sí? En la música, en cambio, tocas la música para la gente. Entonces, como que he estado buscando yo la manera de llegar a ser más directamente en comunicación con la gente, la creación, la vivencia, la comunicación, digamos. ¿Cómo es ese proceso creativo? Estamos en este momento en tu hogar. Este es por así decirlo, un espacio en donde tú también desarrollas tu arte, tus ideas, tus escritos. Digamos que ahorita la situación creativa en la que estoy es que estoy acabando de escribir una novela. Y eso es una primicia. ¿Sí? Nunca lo he dicho a ningún medio de comunicación que esté escribiendo una novela, ¿sí? Bueno, estoy corrigiéndole y entonces eso es un trabajo acá, ¿no es cierto? Escribir es darle vueltas y vueltas y vueltas a lo que escribes. Ya voy por la tercera revisión y sí, de ahí me preparo un poco aquí con la música en cuanto que practico el saxo, ¿sí? Para tocar, pero la tocada son en los conciertos con los cínicos que hacemos punk. O en la calle con los perros callejeros, donde también estoy tocando. Y eventualmente tengo un hijo que hace música y a veces me
me pone a tocar sus composiciones. Ujú. Y bueno, Alfredo, como nos cuentas, te has dedicado bastantes años al arte. ¿Cómo ha sido este proceso de prácticamente toda una vida de dedicación al arte? ¿Cómo te ha tratado? Para mí me ha tratado gratamente, pero lo que tengo que decirte es que yo no he logrado vivir del arte, Ujú. ¿no? Yo he sido profesor y he vivido de profesor y con eso me he mantenido y he mantenido a mi familia. Y el arte ha tocado hacerlo así en los tiempos que uno sabe encontrarse cuando quiere hacer algo más propio, digamos, ¿no? Ujú. Sí. ¿Cómo es este proceso de la política y el arte en el caso de tanto de tu música como de tus documentales? Bueno, en los documentales la cosa va en el sentido de que todos los documentales que yo he hecho han estado orientados, más bien han estado filmando el ámbito de la gente pobre, digamos, ¿sí? Ujú. De la gente, de la forma de vida de la que se arregla la gente para, ¿sí? Tanto en la Amazonía como en la costa, como en la sierra, ¿no? Ujú. Este, y entonces, además tengo unas obras que son más específicamente políticas, porque tengo un documental sobre la segunda y tercera huelga nacional. Por cierto, están en el YouTube, ¿no? Para cuando quieran Ujú. verlos. Donde sí había un interés de hacer un material más bien para educación popular, decíamos. Sí. Ujú. O sea, para que la gente vea y eso les sirva para tomar un poco de conciencia de las cosas que están, pasando. Entonces podría decirse que también es parte de tu proceso como educador. Sí, es una mezcla de la vida. En la vida se van uniendo las cosas que uno hace, ¿no? A veces uno dice, parece que tuviera intereses así súper disparados, aislados, distintos. Pero en el camino de la vida como que se van concretando y a veces hay momentos en los cuales uno siente que está a plenitud, digamos, utilizando todo lo que uno ha aprendido, hasta lo que pensaba que no iba a servir, ¿sí? Ujú. Encaminado. Y eso ustedes también deben tener esa experiencia. Ujú. Mencionabas que eras saxofonista en algunos grupos, creo que decías en Los Cínicos, en Los Perros Callejeros. Cuando fuiste docente, ¿en dónde fuiste docente? Fui docente universitario, Ujú. para comenzar, ¿sí? Comencé en la Facultad de Economía de la Universidad Central, Ujú. luego estuve en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, Ujú. luego estuve en 3 o 4 universidades a la vez. Ujú. Me especialicé en enseñanza de video, en enseñanza de cómo hacer documentales, cómo hacer reportajes para los estudiantes, ¿sí? Ujú. Luego yo viví en Guayaquil como 10 años, ahí también fui profesor de la universidad, Ujú. de la Universidad Estatal que se llama de Guayaquil. Ujú. Cuando regresé acá volví a tomar las clases aquí y luego terminé en la Universidad Católica. Ujú. Actualmente estás dando clase en la Ahorita doy Universidad clases en Católica. el INCINE, Ujú. en el Instituto de Cine. Ujú. Eh, ¿Cómo es este proceso? Son tantos años de experiencia. ¿Qué podrías decir a la gente que quizás se está dedicando tanto a la música, a la fotografía, al cine? ¿Qué experiencias recoges tú? Es bien difícil sintetizar, ¿no? Pero ¿qué digamos? Digamos que la persistencia es una de las condiciones eh, para el logro de cualquier cosa en las personas, ¿no? Entonces hay que persistir, hay que insistir, hay que buscar, hay que saber replantearse. Yo varias veces me he borrado, sí, he ido a cero y he vuelto a comenzar, digamos, Ujú. tanto en la forma de pensar como en las actividades que he hecho, ¿no? Ujú. Que tengan su proyecto personal, que no importa dónde estudien, no importa qué estudien, pero que todo eso funciona solamente si cada uno tiene su proyecto personal. Ujú. Nadie te enseña a hacer cine si es que tú no tienes la pasión de hacer cine, ¿sí? Y no hay que reducirse a lo que te exige la universidad, a lo que te exigen los institutos, sino que tú tienes que buscar por ti mismo, ¿sí? Es un riesgo de soledad, es un riesgo de aventura, pero es una cosa que es lo que te permite crear propiamente. Ujú. Después de este largo proceso, tantos años dedicado al arte, ¿tú te sientes satisfecho de haber elegido este camino del arte? Sí, yo me siento realizado, siento que se desarrolla una plenitud, Ujú. ¿sí? Te sientes muy bien entonces. No te Yo sí. arrepientes, no hubieras querido hacer otra cosa. No, para nada.
Siempre me sé preguntar yo, si hubiera tenido oportunidad de hacer otra cosa, hubiera hecho, y casi siempre termino pensando que no, que todo lo que he hecho es lo que tenía que suceder, digamos. Uh-huh. ¿Cómo fue este proceso de realizar estos documentales en la muestra de documentales a la que vamos a ir en estos momentos? ¿Hace cuánto tiempo llevaste de producción? ¿Cómo fue ese camino? Verás, los documentales fueron realizados hace alrededor de 40 años, la mayoría. Uh-huh. ¿Sí? Cada documental supone un proceso de investigación, donde tienes que entender qué es lo que está pasando y qué es lo que quieres mostrar. Uh-huh. ¿Sí? Y luego viene el proceso de preparación de la filmación, viene la producción. Una vez que ya estaba hecha la producción, normalmente yo no filmaba más, sino que me las arreglaba para, con el material que había filmado, editar. Uh-huh. Y son documentales que en torno a la lucha y la protesta social, por lo que veía. Algunos sí, uh-huh. Otros son sobre la forma de supervivencia y otros son de las expresiones culturales. Ajá. Muy bien. Bueno, creo que eso sería como lo importante en este momento. En unos momentos vamos a dirigirnos ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, a ver los documentales y a poder conversar un poco más también con Alfredo. Entonces ya nos vemos más allácito y continuamos allá. Bueno, vamos para allá entonces. Vamos. Ya tienen décadas. Están hablando ahorita de una película ecuatoriana que acaba de ganar unos premios. ¿Unos premios? Sí. Y bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes al tener una muestra ahí en la Casa de la Cultura? Me parece que es un reconocimiento importante que hace la Casa de la Cultura, la Cinemateca, uh-huh, a mucha gente que hemos estado trabajando y que no estamos en el jet set, uh-huh, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece una cosa bien interesante. De ahí, tranquilo, porque la costumbre de dar clases me permite saber que puedo más o menos desenvolverme hablando sin problema, digamos. Ahorita vas a dar una explicación en torno a los documentales que se presentaron. Propiamente el foro es a la noche, pero igual ahora, apenas se acaben las películas, yo sí voy a conversar un poco con la gente si tienen preguntas o ese tipo de cosas. Ajá. Los foros son, digamos, tienen la vida que le da a los espectadores, ¿no? Cuando hacen las preguntas y todo, entonces eso es súper interesante. Además de que permite conocer un poco más a profundidad tanto al autor como a la obra, ¿no? Claro, y satisfacer curiosidades y puntos de vista del público y que participe el público, porque también ahí uno calibra un poco la emoción que puede haber producido el material que uno ha hecho. Sí, ¿tienes alguna expectativa? Me imagino que estás emocionado en torno a todo eso. Bueno, por el evento, sí. Además quiero ver cómo han funcionado las redes sociales, porque aprendí a hacer un estado y he hecho ese tipo de cosas, sí. Ajá. Por primera vez yo tenía el WhatsApp y tenía el Facebook, pero no había hecho los estados. La promoción personal virtual. Entonces sí, ahora que en persona mismo hablando yo, y eso es dije, voy a aprovechar esta oportunidad para aprender a hacer eso. Es una forma de comunicación que se impone, ¿no es cierto? Ajá. Actualmente. Ajá. El día de hoy se presentan 4 documentales, ¿verdad? Sí, 4 documentales. Uno que es
Es un documental hecho con muñequitos de que se mueven. ¿Como O sea, stop motion? Es de, no, son muñecos animados. Ya. Sí. Es una historia del Ecuador. Tiene un aspecto documental, pero es representado de esa manera, sí. Y luego el documental más directamente político, que se llama Segunda y Tercera Huelga Nacional. Ajá. Esos son los dos, pero son 4, ¿verdad? Esos son los dos de la sesión de las 4:30. Ajá. Luego a las 6 se presentan otros dos que ya son de otros intereses. El uno es el primer documental que hice y el otro es el documental que más vistas ha tenido en YouTube, que es sobre música y danza indígena, que filmé yo en 1984 en la provincia de Cotopaxi. Es un festival de música indígena auténtica, podríamos decir. Y eso ha tenido un gran valor por la cantidad de gente que ha visto. Fíjate que lo subí hace 2 años, lo tenía guardado sin subirle, ¿no? Y ahorita hay más de 70,000 espectadores. Súper bien. Entonces eso es un récord, es una buena cantidad. Sí. Todos los documentales tienen ya varias décadas, como nos contabas, ¿verdad? Sí, tienen 40 años más o menos. Son de viejos ya. Yo dejé de hacer documentales hace algunos años ya. Porque no se daban las condiciones, digamos, como para hacerlos. Y hace 40 años debía ser muy difícil realizar la investigación, la movilidad mismo. Claro, había que concentrarse, ¿no? Eso es lo más importante, la concentración, saber un tema y saber profundizar y saber hacer análisis sociológico, socioeconómico. Re interesante. O sea, entonces ahorita, bueno, vamos a dirigirnos para allá. Yo la verdad estoy bastante emocionado, quiero vérmelos todos y después participar un rato en el foro, ¿no? A que nos cuentes un poco más de... El pues tienen que estar ahí. Vamos, ya llegamos ya mismo. De uno, ya llegamos, ya nos vemos luego. Sí, señor. La Cinemateca Nacional es un honor y un gran trabajo el que hemos hecho para recuperar varios de los materiales de Alfredo que estaban dispersos por varios lugares, y él hizo el esfuerzo también de juntarlos y traernos a la Cinemateca. La importancia de la obra de Alfredo para la memoria audiovisual del Ecuador, y decirles que la digitalización y restauración y preservación de estos cassettes están dentro de una mirada integral. Y que si alguien le quiere hacer una pregunta cortita antes de empezar la siguiente proyección, puede hacerlo. Sí, mucho gusto, un gusto de estar con ustedes. En verdad son materiales de hace más de 40 años, ¿sí? Y ahí es donde se puede evaluar lo que es un documental, porque si un documental resiste el tiempo, quiere decir que tiene una función y que tiene un sentido haberlo realizado. Y en ese sentido yo también quiero felicitar a la propuesta de la Cinemateca de recuperar la historia a través de las filmaciones y de lo que está haciendo, ¿no? Bien, yo quisiera escuchar si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. Eso mucho en el primer documental, cuando al final ya de todo dice, me parece que es una frase de Michel Foucault que decía esto sobre el poder, ¿no? Que decía que el poder, no sé, el poder se ejerce, ¿no? Pero también diría ahí, mediante esa imposición, de un tiempo hacia acá, de estos 40 y pico de años, ¿qué ha cambiado según su perspectiva, don Alfredito? Esta es una buena pregunta. En verdad, sí es como para esa pregunta que quede flotando en la memoria de todos ustedes,
porque no puedo dar totalmente una respuesta si no es pesimista, en el sentido de que, bueno, ha habido desarrollos. Ha habido, por ejemplo, el desarrollo de la organización del pueblo indígena, ¿sí? Eso no había hace 40 años, ¿no? Su inserción y su presencia y su vanguardia, como ha sido en estos últimos años, la presencia que hemos vivido aquí en Quito a través de las acciones del pueblo indígena, ¿no? Eso sí es una cosa que ha hecho avanzar la historia. Avanzar la historia una vez más, recuperando el pasado, ¿sí? Ese pasado histórico del que responde el pueblo indígena, ¿no? Que viven ahora, son actuales, igual usan celular y todos son súper modernos, pero representan la historia del Ecuador, una historia más atrás todavía, ¿no? Esa historia que intentamos tocar en el comienzo del documental en el documental de los gobernantes, ¿no? La idea de ese documental es justamente hacer reflexionar, hacer que salgan preguntas como la que acaba de hacer el compañero, ¿sí? Pablo, haciendo a la gente pensar, y el objetivo de ese material era ese, presentarlo en sectores populares, lo más posible, lo mismo que el segundo documental, ¿no? O sea, poner al documentalista al servicio de los movimientos sociales. Ahora, la verdad es que uno de los grandes problemas, el tremendo problema del documental todavía, y en ese sentido es bien la labor que está haciendo la Cinemateca, es que no se difunde como el cine, no se difunde como la ficción, ¿sí? Entonces muchos documentales de mucho interés van quedando relegados, digamos, en la historia y no cumplen la función de hacer una especie de memoria para toda la gente, ¿sí? Se podría hacer una historia del Ecuador a partir del material fílmico, por ejemplo. Eso puede ser un bonito desafío para la Cinemateca, ¿no? Tener los hitos de la historia que se puedan encontrar, que hayan sido registrados, documentados, o hechos documentales, en ficción, en animación, en lo que sea, como para utilizar el lenguaje audiovisual, que es el lenguaje que funciona actualmente, pero para cumplir la función de una reflexión sobre la historia. Para allá es para donde se encaminaban todos los esfuerzos y los esfuerzos, ¿no?, que hacíamos nosotros para poder realizar los documentales. En la segunda película, don Alfredito, es interesante como, bueno, se va hilando todo. Y aquí un primer comentario mío decía, mira lo que pasaba en 1981, cuando yo tenía un añito recién de nacidito. Qué lindo, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Es intencional eso de filmar esta situación de la huelga, de esta huelga de 1981, para esclarecer quién tenía el poder o quién ejercía en ese momento el poder? Y la pregunta se amplía un poco más cuando digo, y entonces en la actualidad, hoy, en este momento, ¿quiénes tienen el poder? Bueno, el análisis de la política es el análisis del poder, entonces había que buscarle, ¿no? Igual en el primer documental la idea es de hacer entender a la gente, reafirmarles, ¿no?, esas ideas de quién es el que va llevando el poder todo el tiempo. Yo sí pienso que hay un avance de hace 40 años, me parece que ahora la gente tiene más conciencia. Parece que ahora la gente se da mucho más cuenta, por más que el poder es más cínico. El poder también es más sinvergüenza ahora que antes, me parece, ¿sí? Por más que ocultan las cosas, pero es más descarado, ¿sí? Entonces la gente tiene más conciencia ahora. El tema del poder es justamente el centro del trabajo, ¿no? Y se circunscribe mucho a Quito, ¿no?, el documental, porque nosotros estábamos acá, pues, y cuando había manifestaciones salíamos y filmábamos, ¿sí? También complementamos eso con algún material de archivo que pudimos encontrar. Realmente decepcionante
el asunto de los archivos. Una vez conseguimos las llaves, anécdota ya le he contado yo por ahí, una vez conseguimos la llave, gracias a Javier Barzola, porque hacíamos un programa de reportajes para el canal 8, que en ese tiempo pertenecía a Los Mantilla, y ellos nos mandaban a editar el domingo. Era una especie de castigo, ¿no? Para estos que quieren hacer cosas raras, vayan y trabajen el domingo a ver cómo les va. Y conseguimos la llave del archivo. Yo dije, me conseguí un montón de cassettes, ¿sí? Y dije, voy llevando y copiamos lo que haya de interesante, con este objetivo, ¿no? De mostrar la realidad. Y la decepción fue terrible. Había 4 cassettes de 1 hora, como todo el archivo de años de filmación del Canal 8. De ahí es que saqué ese discurso en quichua de ahí sacamos, ¿no? Ese discurso en quichua de Roldós y las tomas de la posesión de Roldós. Pero realmente es una pena cómo haya pasado la historia por los cassettes de la televisión, y que la televisión, por un mezquino interés económico de coger ese cassette y volverlo a utilizar, no haya sabido guardar la historia, no haya sabido valorar la importancia que tenía su propio trabajo. Buenas noches. Primero, gracias por el trabajo que están haciendo y han hecho, por su trabajo. Muchas gracias por mostrarnos la historia, que es tan importante. Quisiera resaltar algo que me parece demasiado importante para la fecha y que es muy importante actualmente. Que usted plasma en los videos una mirada, sobre todo en el segundo, integral a la mujer, porque les da voces. O sea, yo escuché más de una voz femenina ahí que me parece súper importante, porque las mujeres hemos formado parte de la historia y en la mayoría de películas, documentales, eso no aparece. Entonces su trabajo es súper valioso en ese aspecto, que ha resaltado y da voz también a las mujeres que han sido parte de la historia del Ecuador. Gracias por eso. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya finalizamos como que las jornadas de la presentación de los documentales de Alfredo, y también conversamos un poco durante el foro. Y bueno, después de todo este proceso, Alfredo, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue la acogida de la gente y el conversatorio, la impresión de las personas frente a tu trabajo? Bueno, estoy contento de que se haya logrado realizar el evento en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Luego la cantidad de gente que ha llegado sí fue interesante, ¿no? Sí. Y las preguntas que hace la gente son chéveres, siempre son preguntas uh-huh. que cogen el material histórico, lo que sea, y lo traen al presente, ¿no? Uh-huh. Y ese es un poco el sentido del trabajo que hacemos, así que en ese sentido estoy contento del evento. Muy bien. ¿Qué perspectiva tienes tú en torno a cómo han envejecido los documentales? Es decir, han pasado 40 años después de que realizaste esos documentales. ¿Crees que el tiempo de alguna manera le ha sabido tratar adecuadamente? Es la prueba de fuego para los documentales, el tema de la duración. Uh-huh. Justamente cuando uno estudia esto, cuando enseñaba yo en la universidad, les hacía diferenciar lo que es la noticia, que se acaba en 4 horas, uh-huh. lo que es el reportaje, que se acaba cuando ya pierde actualidad el tema, y el documental, en cambio, funciona si es que dura y atraviesa el tiempo. Uh-huh. Entonces ahorita estamos poniendo a prueba los materiales, uh-huh. ¿no? Para ver hasta qué punto persisten todavía, ¿no? No solamente como información
de lo que fue filmado hace 40 años, de lo que pasaba hace 40 años, sino con las perspectivas, con las preocupaciones de la gente. Y en ese sentido yo sí estoy satisfecho, ¿sí? Unos más, unos menos, pero los documentales sí han durado, se han aguantado. Uh-huh. Sí. En ese sentido, dentro del género documental, es importante la memoria histórica. ¿Qué podrías decirnos respecto a eso? O sea, desde que aparece el cine, la humanidad puede tener en vivo su memoria, ¿sí? Primera vez que se puede. Ya bueno, con la fotografía podías tener, pero ahora fue en vivo, ¿no? Y eso es hace 125 años, 130 años casi, uh-huh, que se inventó el cine, ¿no? Entonces es el coger la historia y ponerle delante de la gente, ponerle en el presente, ¿no? Yo hace un momento en el foro les decía que sería interesante recolectar los documentales que se han hecho sobre diversos momentos de la historia, uh-huh, y armar una historia del Ecuador, audiovisual, porque ahora como la gente ya lee menos, pero sí consume bastante el material audiovisual, hacer una historia del Ecuador audiovisual, ¿no? Que, uh-huh, la gente, porque los estudiantes todo lo puedan leer, lo puedan ver. Súper bien. ¿Qué facilidades crees que existen ahora? ¿Qué dificultades existían antes al momento de realizar cine? Tanto en aspectos técnicos como en aspectos investigativos. Bueno, ahora se ha socializado la posibilidad de filmar. Antes solo podía filmar el que tenía la cámara de cine o el que tenía la cámara de video o la gente de los canales de televisión, nadie más, ¿sí? Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de filmar y entonces esa es una apertura sensacional. El problema viene entonces en un segundo momento, digamos, de seleccionar esos materiales, ¿no? De comprimir, de coger lo más esencial y sintetizar la historia, porque como les decía también en uno de los foros, hacer un documental es comprimir la historia, coger una época y meterla en media hora, ¿sí? Tratando de respetarle, ¿sí? Desde el punto de vista de uno, desde luego. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nadie se libra del trabajo de cranear, de estudiar, de conocer la realidad. Eso persiste todavía. ¿Quiénes van a poder hacer mejores documentales ahora? Los que logren una buena planificación, una buena investigación y una buena síntesis de los hechos. Lo que está mucho más a mano son las imágenes. Uh-huh. Los acontecimientos políticos y históricos de acá, del movimiento indígena, por ejemplo, nos dan la razón en ese sentido, ¿no? Mucha gente filmaba y eso es interesante porque hay muchos hechos que si no desaparecerían de la memoria, ¿no? Y el trabajo justamente del documental es ponerle en la memoria de la gente, uh-huh, volver a insertar, digamos, en la memoria de la gente los hechos, para que reflexionen y se tome acciones frente a eso. Uh-huh. Creo que, como decía hace un momento, ha habido también avances técnicos, ahora ya con los celulares, con cámaras mucho más modernas. ¿Cómo fue tu proceso de formación para aprender en tus primeros pasos en el cine? Nada, el cineclub, para ver películas y poderles analizar. Escribir sobre cine y leer revistas de cine. Luego me llevaba bastante cerca de algunos amigos que hacían publicidad para televisión para ir aprendiendo la técnica. Uh-huh. ¿Sí? Y nada más, luchar uno por crearse las condiciones para poder realizar. Ahora en cambio tienes en tu propia casa tienes programa de edición, tienes cámara para filmar, ¿sí? Uh-huh. Pero eso no hace que haya muchos más cineastas. Uh-huh. ¿No? Es contradictorio un poco. Es lo mismo que pasa con los fotógrafos. Uh-huh. Antes fotógrafo era solo el que tenía la cámara. Uh-huh. Ahora todo el mundo tiene una cámara, pero igual hay pocos fotógrafos. Uh-huh. Porque la fotografía es una dedicación que hay que tomarse en serio y hay que estudiarla y trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces solo la dedicación, la concentración y la persistencia es lo que permite que la gente siga produciendo y produzca cosas interesantes. Muy bien, hablando de producciones interesantes, me imagino que tú has visto bastante cine en tu vida, evidentemente. ¿Qué películas podrías recomendar a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, tanto en aspecto mundial como cine ecuatoriano, por así? ¿Qué películas te han marcado o recomendarías? En general, no las películas
ya estereotipadas de Hollywood, ese tipo de películas que uno comienza a ver y ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Sino las películas experimentales, o sea, las películas que significan una búsqueda no solamente de una historia, sino una búsqueda de la forma de filmar. Y en eso sí hay grandes películas, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Insania, de Svangmacher, Jan Svangmacher, ¿no? Es un cineasta checo, cuando existía Checoslovaquia, ¿no? Que hace unas películas súper interesantes y totalmente novedosas. Entonces, todo lo que significa experimentar, probar y encontrar nuevas formas de hacer cine, me parece que son las que enriquecen el cine y las que forman a la gente. Las otras son como consumistas. Son ese tipo de películas que tú les ves, te entusiasmas, te identificas, se acaba la película y no vuelves a pensar en la película. Y tampoco te haces la pregunta de qué te metieron en la cabeza a través de esa película. Sí. Entonces las películas que te hacen pensar son las que me gustan. ¿Alguna película en el cine ecuatoriano que de alguna manera te haya llamado la atención? Bueno, sí se ha logrado niveles de producción de buena calidad, como al estilo de Crónica, ¿sí? Pero también los documentales, especialmente los documentales de Pocho Álvarez, que trabaja sobre el cañón, digamos, ¿no? Que está todo el tiempo ahí pendiente de lo que está sucediendo. Me parece que, porque es el otro elemento del documental, es la oportunidad en la que le hagas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfredo. Fue muy gratificante poder conversar y que nos compartes tu experiencia. Sí, y saliendo de la muestra, yo estoy muy agradecido. Me gustaron bastante tus documentales. Entonces, muchas gracias. Fue un gusto poder conversar. Y bueno, esta fue otra radiografía. Recuerden que este es un segmento de Indie Media y de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.